7 de la mañana con 6 minutos, saludos cordiales hasta España, desde ya nos miran y siguen en lo que sucede en Santo Domingo a través de Saracay TV, Canal 5 en nuestro Facebook. Continuamos con más en esta mañana. Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros, el doctor Julio César Calero, y vamos a referirnos a propósito de la propuesta de reforma de ley ante la Asamblea Nacional a la Ley de Comunicación, que nomás plantea cuáles son los alcances que tiene, qué tan buena resulta desde su punto de vista esta ley y qué debe cambiarse. Buenos días, bienvenido. Gracias, Marianela, gracias a Saracay por dar la oportunidad de comunicar a la ciudadanía estos temas de gran importancia a nivel nacional y también local. Esta propuesta de reforma de ley ya se presentó, está en proceso de presentarse, ¿en qué momento Sí, está? se presentó a un asambleísta del bloque de Alianza País, específicamente al asambleísta Yunda, a cual hemos hecho llegar el consolidado del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, ¿no? El día de ayer fue presentado en la asamblea a uno de los asambleístas. Ten en cuenta que quien tiene que presentar los proyectos de ley son los asambleístas. Entonces nuestro nexo ha sido el asambleísta Jorge Yunda del bloque de Alianza País. ¿Qué cambios tiene esta propuesta? Bueno, esta propuesta primero recoge el mantener lo bueno de la Ley de Comunicación que creemos y estamos de acuerdo que existe. ¿Qué es lo bueno de la ley lo bueno desde su punto de vista? Que existe, por ejemplo, la protección a los menores de edad, la difusión de la música ecuatoriana, de lo propio, la parte de la culturalidad que tiene, evitar que se vulneren derechos humanos. Esas cuestiones hay que fortalecerlas y eso de ahí se sigue manteniendo. También hay que sacar lo malo. ¿Y cuál es lo malo? Este Consejo de Regulación llamado Cordicón y la Superintendencia de Comunicación. ¿Por qué es malo? Porque realmente el criterio de varios comunicadores, de la socialización que se ha tenido este proyecto de reforma de ley en 16 provincias, nos han manifestado, por ejemplo, el linchamiento mediático, el tema que la Ley de Comunicaciones es coercitiva, es sancionadora, limita el ejercicio de la libertad de expresión. En base a eso y entonando con lo que ahora significa el nuevo gobierno de Lenín Moreno, donde se promueve el diálogo, donde la articulación, el consenso, el escuchar se está practicando. Entonces, en medida de eso, también nosotros, Centro Democrático, como se lo ha venido haciendo durante 5 meses que fue oferta de campaña y a pesar de no ganar, se sigue presentando estos proyectos y este fue uno de esos. Entonces se presenta a tono de ese diálogo también esta ley que es articulada, que es comprensible de ambas partes. Ahora, el tema de la propuesta de ley es que la Supercon, la Cordicón, mejoren, se cambien o desaparezcan. En el proyecto que ha presentado Centro Democrático es que desaparezcan y aparezca un Consejo de Promoción y Regulación a la Ley de Comunicaciones para que baje el tono y que se creen nuevas cosas. A no ser solamente, porque muchos de los casos da el cambio de nombre, pero es la misma cosa. Así es. ¿Qué características debería tener este nuevo consejo, este planteamiento, esta organización, este grupo que regule o ayude? ¿Qué características debería tener diferentes de las actuales? Correcto, que en el Consejo de Regulación y Participación estamos hablando de un consenso donde hay varias personas. El proyecto manifiesta de 11 personas que lo integrarán, a diferencia de hoy en día que tenemos un súper, se me va la palabra en este momento, el súper comunicador de la comunicación. Entonces, al momento de cambiar aquello, se está hablando de un consejo donde intervienen funcionarios públicos, pero también interviene sociedad civil, interviene Defensoría del Pueblo, interviene Ministerio de Telecomunicaciones, pero también intervienen catedráticos de las universidades en el espacio de comunicación y de periodismo. Eso hace que sea diferente. Estamos viendo en pantalla quienes deberían conformar desde esta propuesta el proyecto de reforma de la Ley de Comunicación, un delegado del Ejecutivo, Consejo de Igualdad y Participación Ciudadana, Ministerio de Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, realizadores audiovisuales y catedráticos. Correcto. Eso hace la diferencia, Marianela, entre ser solamente el representante de la Supercom, de la Superintendencia de Comunicación, a
a tener un consejo de promoción y regulación que está integrado por sociedad civil y también por parte de funcionarios públicos, en el caso de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Telecomunicaciones y otros. Desde ese punto de vista, lo que falla en la actual ley de comunicación es el tema de la supervisión, ese tema sancionador, básicamente el resto no. Así es, el tema que es punitivo, coercitivo, sancionador. Lo estamos bajando a un punto, tanto de así que también en el mismo proyecto que se ha presentado es que no existan las famosas audiencias y que este Consejo de Participación y Regulación tenga que ver con aquello y se haga primero la mediación antes de poner sanciones a los medios de comunicación. Porque en ocasiones ese proceso es interesante y es necesario, porque una cosa es que la ley esté escrita y otra que quien no la cumple, alguna sanción debe tener. Así es. Mira, realmente se ha puesto este proyecto de ley por la inconformidad de varias asociaciones, por la sociedad civil, que manifiestan su inconformidad con aquello. Y eso lo ve con buenos ojos la población del Ecuador, que ve que se tiene que modificar ciertas leyes que no corresponden a la realidad nacional, donde se ha cuarteado ciertos derechos básicos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el proceso que debe seguir? Porque la propuesta como tal, como movimiento político, interesante para estar en la palestra, para presentar a un asambleísta, pero de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lograr que esa propuesta tenga algún tipo de eco al interior de la asamblea? Bueno, primero hay que revisar los antecedentes, Marianela, y es fácil criticar y decir que en Ecuador todo está mal hecho, pero tenemos que ponernos en la fila, donde no es únicamente decir, sino también hacer. Centro Democrático ya lo ha hecho presentando este proyecto. Nosotros no lo podemos entregar directamente, puesto que no tenemos asambleísta, pero ya tenemos un receptor, el ECO o el Nexo, que es un asambleísta Alianza País, quien se ha comprometido el día de ayer justamente a participar y a poner el tema en el tapete para que sea debatido en la Asamblea Nacional. Nosotros daremos el seguimiento necesario a fin de que nuestro proyecto tenga el procedimiento que establece la Constitución y la ley para que se convierta en debate y pueda ser una reforma a la ley de comunicación. Ese asambleísta que recibió, ¿qué propuesta tiene? Es decir, en su línea, en su propuesta, ¿cómo va a trabajar internamente para que este proyecto de ley en algún momento tenga eco? Pertenece a la comisión de que tiene que ver con el tema de comunicación, manifestado que enseguida lo va a poner en el orden del día de la Asamblea a tratarse, y nosotros estamos ahí siempre expectantes como Centro Democrático para que se tome las medidas pertinentes lo más rápido posible, porque es un clamor de todas las asociaciones de comunicación, AER, televisión, medios escritos, radiales, para que esto llegue adelante, porque no es un tema únicamente de Centro Democrático, sino de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, ¿esta es una estrategia también para estar en la palestra en tiempo de no campaña? Se puede decir varias cosas, Marianela, pero lo importante es que estamos haciendo lo que hemos prometido, que es mantener lo bueno en la ley de comunicación, sacar lo malo, el linchamiento mediático, y hacer lo que no se ha hecho. Nosotros pasamos del decir cómo se debe hacer a realizarlo y plasmarlo en documentos físicos, que los asambleístas de Alianza País o de cualquier bancada puedan hacerse portavoz de aquello y coadyuvar al buen vivir del Ecuador. Muchísimas gracias por habernos Gracias acompañado a usted, Mariana. En esta mañana. Julio César Calero, director de Provincial y Centro Democrático, a propósito de esta propuesta de reforma a la ley de comunicación, especialmente en lo que regulación y sanción tiene esta ley.